El contraataque. Nota del autor. El otro día olvidé explicar una cosa más, el nuevo apodo de Naruto sería el clásico Kiiro Isenk, que tuvo que haberlo sido desde un principio, pero en su tiempo se lo cambié por una razón tonta, y bueno, ahora lo hago como lo quería hacer desde un principio. Tal vez tenga algunos errores de escritura, pero supongo que seguirá legible aún así. Capítulo 44. Luego de unos segundos de que Naruto se hubiese escapado, Mandalay y Tora habían logrado reducir a los villanos con los que se encontraban peleando, siendo que la heroína rápidamente se encargó de informar de uno de los objetivos de los que estaban atacando el campamento. Atención a todos los estudiantes de nuevo. Hemos descubierto un posible objetivo de los villanos. Y ese es un estudiante llamado Bakugou. Esas palabras que resonaron en las cabezas de los alumnos hicieron que estos se sorprendan bastante y se preocupen un poco por su compañero. Bakugou debería evitar el combate y actuar independientemente. ¿Entendiste, Bakugou? Explico lo que el chico debería hacer en la situación, siendo que este se encontraba corriendo por el bosque, teniendo el ceño fruncido, estando bastante molesto. A ver si dejas de hacer tanto ruido en mi cabeza con eso de Bakugou, cuando de repente, muchas cuchillas habían aparecido de la nada yendo en su dirección, siendo que antes de siquiera poder hacer algo, un muro de hielo se había formado enfrente suyo deteniendo las filosas cuchillas. Tengo que hacer mi trabajo, se escuchaba una voz que parecía estar en pena, siendo que esta voz pertenecía a un hombre que estaba con un traje de contención y no se podía observar bien de dónde salían las cuchillas, las cuales lo estaban manteniendo en el aire como si de piernas se tratasen. Ten más cuidado. ¿No escuchaste que dijo que eras uno de sus objetivos? Le reclamó Shouka, que estaba cargando a uno de los integrantes de la clase B en su espalda. No me importa lo que digan. Exclamó mientras llevaba un brazo hacia atrás con la intención de atacar, pero rápidamente varias cuchillas se le acercaban impidiendo su ataque, donde nuevamente Shouka lo protegió con un muro de hielo, y antes de que se den cuenta, todas estas cuchillas desaparecieron junto a la persona que estaba en el centro y se adentraron en el frondoso bosque. Al parecer sabe usar su Kirk con el terreno, intentaba analizar a su oponente la chica, siendo que Bakugou cada vez estaba más molesto. Lo peor es que solo se ve como un debilucho, ese tipo lo estaba sacando de quicio poco a poco, parece que tiene mucha experiencia. El villano había reaparecido por encima de unos árboles, revelando cómo tenía cubierta la cara completa, exceptuando por su boca, descubriéndose cómo sus dientes se convertían en las propias cuchillas que utilizaba para moverse y atacar. Muéstrame tu carne, decía a duras penas el villano, que parecía estar completamente loco. Si usas tus explosiones por aquí y el fuego se propaga, estaremos rodeados de llamas y todos moriremos, ¿lo entiendes, verdad? Le explicaba la bicolor al rubio, el cual ya estaba a punto de lanzar un nuevo ataque, pero con sus palabras se detuvo bajando su brazo. Cállate. Ya lo sé. Exclamó Bakugou un tanto molesto por lo que estaba ocurriendo. Incluso si tratamos de escapar, está lleno de gas, obviamente están tratando de arrinconarnos. Shouka intentaba encontrar una salida a todo esto, pero las opciones poco a poco se le iban acabando. ¿Oíste eso, Kendo? Tenemos permiso para lanzar algunos golpes. Exclamaba Tetsu corriendo por el bosque mientras activaba su Kirk, volviendo toda su piel y cuerpo de un metal bastante duro. Espera, Tetsu. ¿Entiendes este gas? Le reclamaba Kendo, la cual estaba portando una máscara de gas al igual que Tetsu, siendo que estas habían sido entregadas por Yaoyorozu. Tú dijiste que es peligroso, ¿cierto? No soy estúpido, le respondió a su amiga deteniéndose para girarse y mirarla. Idiota. Mandalay no mencionó nada sobre el gas, eso significa que el gas no se ha extendido tanto para que se pueda ver desde el claro dónde está Mandalay. Se detuvo a pensar un momento para formular una teoría. Este gas está fluyendo lentamente en una dirección, normalmente se esparciría más, ¿verdad? Se está quedando solo en un lugar. Kendo comenzó a analizar un poco mejor su entorno, dándose cuenta de algo. Mira, el gas es un poco más denso aquí de lo que era antes, así que, creo que está dando vueltas alrededor de su fuente como un tifón. Se giró para mirar a su compañero de clase, que estaba un poco sorprendido por lo que estaba diciendo. En otras palabras, debería haber alguien que esté produciendo el gas en el centro, y que también puede controlarlo. En ese momento, Tetsu ya no podía contener su emoción. Ya entiendo. Kendo, eres increíble.
Eso hizo que la chica suelte una pequeña sonrisa para luego hacer un gesto con su mano restándole importancia. Bueno, y cuanto más nos acercamos al centro del remolino, más denso es el gas, así que solo es cuestión de tiempo, ya que hay un límite para los filtros de la máscara de gas, y cuanto más denso es el gas, más corto es el tiempo de funcionamiento. Entonces, estaba explicando Kendo, pero Tetsu ya había comprendido lo que quería decir y la interrumpió para comenzar a correr. Entonces, tenemos que correr directo hacia el gas más denso y golpearlo. ¿Cierto? A la chica le costaba seguir el ritmo de la peli plata, el cual estaba partiendo en dos el gas mientras corría. Bueno sí, pero, si tenía pensado detener el gas, pero de una forma diferente a la que su amigo proponía, solo piensa en una cosa, se decía en su mente la chica mientras veía la espalda de Tetsu. Shiozaki y nuestros demás compañeros de clase sufrieron debido a este gas, odio esto. Cosas como esta me molestan. Esforcémonos, Kendo. Giró su cabeza elevando los ánimos de su compañera que asintió con la cabeza, y en su mente completó su frase, no me disgusta esa parte suya. Y si nos dirigimos directamente al centro de todo el gas, podemos observar cómo unos ojos rojos se asoman del centro de este, donde allí se encuentra la figura de un hombre parado como si de él surgiese todo el gas. Se están dirigiendo directamente hacia mí, hay 3 o 2 personas. Supongo que algunos se dieron cuenta y querrían pasar, como era de esperarse de una prestigiosa escuela, pero es triste, sin importar cuán maravilloso sea el Kirk, no pudo terminar de hablar, porque de repente Tetsu apareció a un lado del gas, irrumpiendo en el lugar donde se encontraba el villano, ya preparando su golpe para este. Aún son humanos, ¿verdad? Rió un poco el villano sin preocuparse por la presencia de Tetsu, ya que de un bolsillo de su chaqueta sacó una pistola la cual sin dudar disparó al joven héroe, siendo que el disparo resonó por todo el bosque, hasta el mismo lugar donde se encontraba Naruto, que solamente aceleró su paso por el bosque para llegar más rápido a su objetivo. Oh sí, te vi durante la transmisión en vivo del festival deportivo, había tipos que podían endurecerse, un disparo no funciona, ¿eh? Noto como la piel de Tetsu se había vuelto completamente metálica, además de que la máscara que llevaba en su rostro se había roto en dos. Pero bueno, no importa, porque es solo cuestión de cuánto tiempo puedes contener la respiración en este gas. Se le notaba bastante divertido al villano que tenía un tono de suficiencia, un arma de fuego. Encima apunto a mi máscara, ¿qué pasa con este enano? ¿Un uniforme escolar? Entonces, tiene la misma edad que yo, o tal vez incluso más joven, no me subestimes. Se decía en su mente para a lo último comenzar a correr hacia el villano, el cual no dudó en volver a dispararle, provocando que vuelva a echarse para atrás. ¿Acaso pretendes ser terminador? Incluso si puedes endurecerte, atacas de frente. Dame un respiro, tú vas a una escuela prestigiosa, ¿verdad? Tienes que ser inteligente, ¿verdad? ¿Usarás tu cabeza un poco? Si no lo haces, no mereces mi tiempo. Haciéndolo de una manera discreta, el villano cambió la dirección el que apuntaba su arma, pasándola por debajo de su brazo justo en el momento que Kendo se había asomado para ayudar a su compañero, siendo que rápidamente el hombre que producía el gas disparó, pero Tetsu se había anticipado a esto y se arrojó hacia el lugar donde iba a impactar la bala desviándola y salvando así a Kendo. Un 2 contra 1, con uno de ustedes escondiéndose para un ataque sorpresa, ¿verdad? Eso es débil. Un plan débil. Este gas es producido y controlado por mí, predigo sus movimientos directamente con sus fluctuaciones, en otras palabras, no pueden esconderse de mí. ¿Por qué no pudieron darse cuenta? Van la, ¿verdad? No me arruinen la imagen de ella, por eso que están siendo atacados así ahora. En ese momento, el villano se había perdido en el denso gas, haciendo que los jóvenes héroes no sepan dónde se encontraba. A lo que Tetsu sin pensarlo mucho, se paró y comenzar a correr con la intención de encontrar al tipo y darle una paliza. Espera. Exclamó Kendo intentando detener a su amigo que no hizo caso, recibiendo rápidamente la consecuencia de esto, que trataba de un disparo que fue directamente a su cabeza, pero fue desviado por aún tener la piel metálica, pero el chico no podía negar que le comenzaba a doler. Idiota, dijo sin muchos remordimientos, viendo como el héroe de metal caía al suelo sin muchas fuerzas. ¿Eh? ¿Acaso eres más suave de lo que eras antes? ¿Es fatiga de metal o algo así? Parece que ya no puedes respirar tampoco, realmente no puedes prepararte más, ¿eh? Decía con un tono de suficiencia para luego enviarle otro disparo directo a Tetsu que se tenía que mantener en una postura defensiva en el suelo. Para tipos simples que solo se endurecen, la resistencia lo es todo, ¿eh?
Tú solamente te precipitas sin pensar en cosas como esas, disparo otra bala sin mucho remordimiento. Oigan, ustedes van a ser héroes cuando crezcan, ¿no es así? Pienso que es extraño, planteaba mientras recargaba su pistola para luego volver a disparar al chico en el suelo. Un mundo donde alguien con una mente simple como la tuya, sea idolatrado solo por la escuela donde asistió, eso no está bien, ¿verdad? Exclamó mientras disparaba a Tetsu, que ya se notaba como su piel metálica comenzaba a fragmentarse, para que luego el villano se acercara al lado suyo y le proporcione una patada en el estómago empujándolo varios metros. Mierda, no puedo respirar, no puedo, mi fuerza está, mi visión se está haciendo borrás y distorsionada, mierda, todo se está poniendo en blanco y negro, si el gas no acababa con él, sería su propio cuerpo el que apagaría todos los sistemas temporalmente. Tetsu. Exclamaba Kendo apareciendo a un lado para luego enviarle un puño hacia el villano, que lo esquivó sin muchos problemas. Ya te lo dije, puedo predecir cómo te vas a mover por el flujo de gas, lo que no pudo predecir, fue que repentinamente la mano de Kendo se volviese extremadamente grande, golpeándolo así y haciéndolo retroceder un par de metros. No importa si puedes predecir cómo me muevo. El villano rápidamente se perdió de nuevo entre el gas mientras decía, no puedo creer que puedas verte tan triunfante con un Kirk tan lamentable como ese. La peli naranja tenía una respuesta ante esas palabras. Que sea lamentable o no depende de cómo lo use. Sin siquiera dudarlo, Kendo comenzó a utilizar sus grandes manos para agitar su alrededor como si de un ventilador se tratara, para que así el gas comenzara a esparcirse por el área reduciendo su densidad. El gas está siendo reducido, ¿cuánto poder tienen esas manos? Exclamaba un poco alarmado el villano ante la situación que se presentaba, eres un estúpido. Que lleves un arma me dice que no tienes confianza en una pelea. Esas palabras hicieron que el villano vuelva a apuntar su arma esta vez en dirección a Kendo, pero no tenía el arma muy estabilizada por las ráfagas de viento que enviaba Kendo. Por encima de eso, aquellos en la OA con una mente simple, ellos darán un paso más e irán más allá. En ese momento, el villano notó como algo comenzaba a acercarse detrás de él. El gas se adelgazó, así que no me di cuenta, decía atemorizado el tipo apuntando su arma detrás suyo, para notar cómo Tetsu se había levantado del suelo y estaba detrás de él con un puñetazo con destino a su rostro, rompiendo así su máscara y empujándolo directamente contra el suelo, siendo así que el gas había desaparecido casi por completo. El gas se está dispersando, decía Kendo que por fin había recibido un segundo de descanso, a lo que Tetsu aguantó unos segundos más sin respirar para asegurarse que ya no había gas, para luego así caer rendido al suelo con la respiración agitada. Si un usuario de gas usa una máscara, entonces debo romperla, ¿verdad? Estúpido, tendrás que compensarme por arruinar el campamento de entrenamiento niño, el chico le reclamaba al villano inconsciente que estaba a su lado. Y por otro lado del bosque, se encontraba Naruto que estaba bastante apurado por llegar a su destino. Bakugo y Shouka fueron los segundos en entrar a la prueba de valor, si no se han movido de ahí, entonces no deberían estar lejos, aunque no se llevase muy bien con su compañero rubio, tampoco llegaba al punto de no ayudarlo cuando se encontraba en una posición riesgosa. Después de todo, un héroe debe ayudar siempre a otro. Pero de repente notó como algo oscuro comenzaba a acercarse rápidamente a él y no le dio tiempo para reaccionar, pero repentinamente fue salvado por algo que recibió el impacto en su lugar, y cuando abrió los ojos se dio cuenta que se encontraba sobre la espalda de su compañero. ¿Soshoji? Exclamó sorprendido por la presencia de su compañero en el lugar. Con esas heridas, ya no deberías moverte, ¿verdad? La única cosa en la que estás pensando es en ayudar a tu compañero. ¿Qué se supone que hagamos contigo? Naruto había ignorado las palabras de su amigo, para darse cuenta de lo que le había atacado. Lo que me atacó fue, no pudo terminar de hablar, ya que Shoji lo interrumpió asintiendo con la cabeza y diciendo, sí, cuando fuimos emboscados por los villanos, yo lo cubrí, pero eso desencadenó su Kirk que él había estado tratando desesperadamente de contener, comenzó a explicar el muchacho que tenía varias extremidades. La capacidad ofensiva de mi Kirk aumenta cuanto más oscuro es, pero se vuelve violento y difícil de controlar. Naruto recordó las palabras que su compañero pájaro le había dicho durante el festival escolar. No me digas que. Exclamó bastante nervioso por la situación que se estaba presentando. Sí, si queremos salir de aquí, primero tendremos que hacer algo al respecto sobre él. Giraron su cabeza hacia una parte oscura del bosque, donde con un poco de dificultad lograron observar cómo había una gran masa oscura que estaba envolviendo a Tokoyami que parecía ser el rehén de su propio don, siendo que este exclamó rápidamente. ¡Huyan!
Salgan de aquí o morirán. Exclamó el chico pájaro al notar la presencia de sus dos amigos, provocando que Naruto no pueda evitar preguntas. ¿Qué es lo que le pasó? Siendo que su compañero que lo estaba cargando respondió, después de que el telepad de Mandalay nos informara acerca de los villanos, donde nos decía que estábamos autorizados a defendernos, nos pusimos en alerta de inmediato. Justo después de eso, fuimos atacados por un villano. El chico con varias extremidades recordó como de la nada habían aparecido muchas filosas cuchillas que iban en dirección a Tokoyami, pero Shoji había puesto un brazo enfrente suyo para proteger a su amigo, pero perdiendo su brazo en el proceso. Cubrí a Tokoyami ocultándolo en los arbustos. Cuando me cortaron el brazo, Naruto se dio cuenta de la falta de dicha extremidad en el cuerpo de su amigo, el cual rápidamente aclaró, aunque no es un corte poco profundo, no es como que lo haya perdido para siempre, mi Kirk incluso puede duplicar órganos duplicados, y el que fue cortado era uno duplicado, pero supongo que él no pudo soportar eso. El Kirk que ha estado conteniendo comenzó a salirse de control. Terminó de explicar lo que había ocurrido con Tokoyami. En la oscuridad profunda, no puede controlarlo. Tenía ideas de que su Kirk era inestable, pero no hasta este punto. Habló Naruto luego de unos segundos de silencio. Probablemente fueron sus emociones, como la indignación y arrepentimiento, lo que lo hizo aún más salvaje. Siguió intentando contenerse, pero, sin querer, pisó una pequeña ramita que hizo que Dark Shadow se gire en su dirección. Reacciona a cualquier movimiento o sonido, convirtiéndose en un monstruo que ataca indiscriminadamente. Tokoyami nuevamente comenzó a hablar para pedir nuevamente, lárguense de aquí. Olvídense de mí, encuentren a los demás, y ayúdenlos. Se notaba como el pobre chico pájaro estaba sufriendo por lo que le estaba ocurriendo, además de que estaba intentando con todas sus fuerzas contener a Dark Shadow. La debilidad de Dark Shadow es la luz. Si lo dirigimos hacia el fuego o volvemos al campamento, debería calmarlo. No quiero convertirme en alguien que deje a sus amigos atrás sufriendo, pero, forzaste tu cuerpo para llegar hasta aquí porque estás preocupado por Bakugou, ¿verdad? Si crees que aún puedes moverte, alejaré a Dark Shadow y abriré el camino para ti, proponía a Naruto, que abrió los ojos para girarse a mirar a la bestia que los estaba acechando. Pero el campamento aún está muy lejos, y no tenemos forma de prender fuego. Dejarte solo sería muy peli. No pudo terminar de hablar, ya que repentinamente Dark Shadow había enviado un brazo hacia ellos atacándolos, haciendo que Shoji salte a un costado esquivando el ataque. Ya lo sé, el acto de salvar personas implica riesgos, es por eso que se llaman héroes. Entonces, ¿te quedarás conmigo para salvar a Tokoyami o te darás prisa e irás por Bakugou? Naruto no necesitó pensar mucho para decir su respuesta, para luego formar una pequeña sonrisa y decir, no me iré solo de aquí, Shoji. Carne, un pedazo de carne, carne. Exclamaba el villano, que tenía un traje de contención puesto, para luego enviar un fuerte ataque con sus cuchillas que salían de su boca hacia los jóvenes que estaban en el suelo, siendo recibido nuevamente por un muro de hielo por parte de Shouka. No puedo acercarme, la única cosa que puedo hacer es acribillarlo con todo lo que tengo, decía un muy molesto Bakugou, listo para atacar con toda potencia hacia el villano, siendo detenido de nuevo por la chica a su lado. No puedes. Pero de nuevo el rubio propuso, si los árboles se queman, solo cúbrelos con hielo luego. Recibiendo de nuevo una respuesta por parte de Shouka. La explosión también afectará mi visión. ¿Qué pasará si no puedo detener todo? Nuestro oponente tiene la ventaja tanto en movimiento como en distancia. Esas palabras hicieron que Bakugou vuelva a contenerse para no atacar a su enemigo, pero de repente se vieron distraídos por un gran estallido que se encontraba no muy lejos de ellos. Y girándose en dirección al estallido, podían observar cómo los árboles salían volando hacia los lados mientras se acercaban hacia ellos rápidamente, donde pudieron comenzar a visualizar a Shoji corriendo rápidamente con Naruto cargado en su espalda. Bakugou. Todoroki. No tengo tiempo para explicarles, pero uno de ustedes, por favor, hagan un poco de luz. Pedía desesperadamente Shoji a sus compañeros de clase, pero apenas tuvieron tiempo de reaccionar, antes de que el villano con el traje de contención comenzara a atacar en dirección a Shoji y Naruto, pero justo en ese momento una mano de Dark Shadow fue dirigida hacia este mismo villano, conteniéndolo así en el suelo. Siendo que mientras seguían corriendo de la bestia que era Dark Shadow, Shoji utilizó una de sus extremidades duplicadas y la acercó hacia el lugar donde estaban Bakugou y Shouka, exclamando nuevamente. Dense prisa y hagan luz. Tokoyami está fuera de control. Siendo así que finalmente los estudiantes de la UA reaccionaron, siendo que la bicolor bajó al chico que tenía en su espalda al suelo. Sus ataques son indiscriminados, ¿eh?
Bien, usaré mis llamas. La chica estaba preparada para activar su Kirk y detener todo, pero fue detenida por Bakugou que dijo, espera un segundo, mientras notaba algo importante. Y se trataba del villano con los dientes de cuchilla, que ya estaba liberado del agarre de Dark Shadow y comenzó a levantarse con un poco de dificultad del suelo con su Kirk. Carne, un pedazo de carne, esto no es bueno, no puedo permitirlo, soy el único que tiene permitido realizar un corte transversal en esos niños, no me los robes. Exclamó mientras utilizaba su Kirk a máxima potencia dirigiendo sus cuchillas hacia Dark Shadow, las cuales lo atravesaron sin mucha dificultad, pero no habían provocado ningún daño a la bestia, la cual utilizó su brazo a atraparlo en sus manos y apretarlo como si de un mosquito se tratara. No supliques debilucho, para así luego comenzar a revolearlo un par de segundos y lanzarlo fuertemente contra un árbol dejando un gran hueco en el mismo y dejando así al villano inconsciente. No he tenido suficiente diversión aún. Exclamó Dark Shadow elevándose en el aire, pero de lo que no se había dado cuenta era que tanto Bakugou como Shouka habían comenzado a correr rápidamente en su dirección activando sus respectivos quirks a una escala controlada, partiendo así por la mitad la oscuridad por la que corrían hasta llegar finalmente hasta Tokoyami iluminándolo completamente y haciendo desaparecer a Dark Shadow. Siendo que finalmente Tokoyami cayó al suelo de rodillas completamente agotado con la respiración agitada, lo siento, por todo, gracias por salvar. Miro el suelo cabizbajo, sin recibir una respuesta instantánea de sus dos salvadores, siendo que la chica se giró para mirar a dónde había aterrizado el villano que los había estado atormentando. En un instante, el oponente del que apenas pudimos defendernos fue derrotado en menos de un segundo, se decía Shouka en su cabeza procesando la potencia del Kirk de su compañero de clase. Tokoyami, ¿estás bien? Hiciste un buen trabajo haciendo lo que te pedimos, decía Shoji acercándose a su amigo que una vez más recordaba todo lo que ocurrió en estos minutos, siendo que Naruto cargado en la espalda de Shoji, le había pedido que deje de contener a Dark Shadow, siendo que de esa forma los había seguido hasta su actual posición. Lo siento, Shoji, a todos, fui demasiado inmaduro, deje que mi ira tomara el control y libere a Dark Shadow, la influencia de la oscuridad y mi ira provocaron que se hiciera tan fuerte que no pude contenerlo y terminé lastimando a Shoji y poniendo en peligro a la gente, se sentía bastante mal por las cosas que había hecho, pero rápidamente fue interrumpido por su amigo que lo interrumpió. Dejémoslo para más tarde, eso es lo que tú dirías, ¿verdad? Esas palabras habían hecho que Tokoyami levante su cabeza sorprendido por lo que su amigo le había dicho, para simplemente quedarse en silencio unos segundos, viendo a Shoji que no dijo nada más, para luego así asentir con la cabeza y ponerse firme de pie. Tienes razón, ahora, ¿qué debemos hacer? Preguntó el chico pájaro queriendo recibir alguna respuesta ya que las cosas habían cambiado un poco ahora que ya no estaba bajo el control de Dark Shadow, siendo que Naruto fue al primero que se le ocurrió lo que debían hacer. Bueno, hemos confirmado que uno de los objetivos de los villanos es Bakugou, supongo que debemos escoltarlo hasta el campamento de nuevo. Más. Fin del capítulo.